A esta edición de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, como siempre llevándoles información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Lo hacemos con mucho cariño, mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal 1400, 1400 AM de La Voz de la Gran Colombia, desde Cúcuta para todo el mundo. Y tenemos, buenas tardes Nancy, ¿cómo estás? Buenas tardes Alan y buenas tardes a toda esa amable audiencia que nos sigue ahí a través de La Voz de la Gran Colombia 1400 AM, de nuestras redes sociales oficiales. Síguenos en Facebook en Siempre Venezuela Radio, en Instagram @Siempre Venezuela Radio y en Twitter @Siempre Venezuela. Y no se les olvide pasar por la página web www.siemprevenezuelaweb.com, www.siemprevenezuelaweb.com. Saludar en el Control Master al señor Víctor Márquez y en las redes sociales a Alex Meneses, Alan Peralta con Registro Nacional 0715 y quien les habla Nancy Pacheco con Registro Nacional 0713 del Colegio Nacional de Periodistas Seccional Norte de Santander. Pero hoy queremos saludar a nuestra compañera Alan. Sí, que se incorpora a nuestra mesa de trabajo, así que ya váyanse acostumbrando a esa voz. Es Gaby que nos acompaña durante la tarde de hoy y va a seguir acompañándonos tarde y la edición de las 4 de la tarde. Buenas tardes, Gaby, ¿cómo estás? Buenas tardes, Ana, muy bien, agradecida, gracias por la oportunidad y bueno, esperamos ser un buen aporte para este gran equipo. Bueno, pero ya listo, usted haga dominio y control de este espacio que a partir de hoy pues es suyo también. Gracias. Y es parte también del equipo. Bueno, tenemos una noticia bomba, ¿no? Una bomba. Bueno, y en Siempre Venezuela siempre es noticia. Semana publica: Jesús Santrich cayó abatido en un enfrentamiento entre bandas en Venezuela. Pues Pausias Hernández Solarte, alias Jesús Santrich, pues fue abatido durante un enfrentamiento entre bandas en Venezuela, según el portal de la revista colombiana Semana. El portal de la revista detalló que Santrich se vio atrapado en medio de un enfrentamiento entre bandas ilegales. Sin embargo, no han ofrecido más información al respecto. El líder de la principal disidencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, se habría refugiado en Venezuela desde su vuelta de las armas en agosto del 2019. Santrich, en agosto del 2019, refundó junto a Márquez la nueva Marquetalia y decidió abandonar estos acuerdos de paz de La Habana del 2016 y retomar las armas en un nuevo reto al gobierno de Iván Duque en Colombia. Hernández Solarte, de 53 años, pues ha sido intensamente buscado por las autoridades colombianas, quienes han denunciado que se refugiaba en Venezuela bajo el amparo de las autoridades. Bueno, pero esta noticia tiene muchas aristas. La primera, recordamos que en estos días les habíamos comentado de un enfrentamiento, la misma gente de Fundarredes nos hizo llegar a la información que hubo un enfrentamiento entre disidentes de la FARC, del Frente Décimo, y la Nueva Marquetalia. Bueno, que son las disidencias de las disidencias. De ese enfrentamiento hubo heridos y el ejército venezolano, según la nota, según lo que se comentó, llegó y retuvo a los heridos. O sea que les cayó, pero papita eso, no hicieron mucho trabajo, sino que se enfrentaron ellos y ellos recogieron los heridos. Que no han dicho nada, por cierto, de ese enfrentamiento ni de la retención de esos heridos. La noticia hoy es que hubo hace pocas horas un nuevo enfrentamiento entre los dos grupos y en ese enfrentamiento habría muerto Santrich en el estado Apure. Esa es una de las versiones. ¿Qué es lo más curioso? ¿Sí? ¿Qué es lo más curioso? Porque aparentemente estaba en otro sitio. Claro, decían que estaba en Caracas protegido por el gobierno. Incluso hay quienes dijeron, bueno, pero que murió en Caracas, y ese comentario también lo hubo, pero hay mucho rumor en relación a esto. Incluso, mire, ustedes no lo van a creer, pero ya hay comunicadores diciendo, hasta que no me muestren el cadáver no creo, porque puede ser una estrategia del mismo Santrich para sacarlo, para desaparecer del radar y evadir las sanciones que ya le ha impuesto el Tribunal Supremo de Colombia en tema de su extradición. Y es que preciso, cuando se da hace 2 días ese tema de extradición y se maneja todo este accionar, aparece muerto para el día de hoy en un enfrentamiento entre bandas, ¿sí? Claro. Entre bandas, cuando él es la cabeza principal
y sabemos que las cabezas principales no están en combate. Sí, pero fíjate, en relación a esto, pues hay mucho oscurantismo, como siempre se ha mantenido mucho oscurantismo, pero lo más importante de todo esto es que de ser cierta esa versión, quedaría debilitado el liderazgo de Iván Márquez, porque Iván Márquez no es tan fuerte como Santrich en el manejo duro de la guerrilla. O sea, Márquez es más diplomático, es lo que se comenta, es más diplomático, es más de cercanía, más de hablar, de conversar y de negociar. En cambio, Santrich era el radical. Y el desaparecido Santrich, si es cierta esta información, pues pueden venir algunos cambios y a lo mejor si llegan a acuerdos. Esta pedida demuestra, como bien lo reitera Alan, de que hasta no ver el cuerpo, pasó exactamente lo mismo que cuando Pablo Emilio Escobar Gaviria, hasta que no mostraron el cuerpo, no estuvo el pueblo colombiano con la certeza real de que era él, de que era Pablo Emilio Escobar Gaviria quien había muerto. Bueno, pero ¿qué impacto tiene eso para Venezuela? En principio, para Venezuela significa que el gobierno chavista pierde un gran aliado, un aliado estratégico. Ahí es donde empieza a bajar el minúsculo grupo. Sí, ahí donde se fortalece el décimo frente, se fortalece ese grupo y donde entra a negociar más duro, porque van a exigirle al gobierno cualquier cosa. Hay un trabajo, y vamos a comentarlo ahora, del diario elestimulo.com, la versión digitalizada del Estímulo, en donde se hace un análisis de la situación de los militares venezolanos en esta zona de El Apure y echar la versión exacta de qué fue lo que pasó con los militares en ese enfrentamiento del cual hemos venido comentando durante las últimas semanas. Ese que no fue un enfrentamiento, fue una emboscada, pero hay unas historias transversales en relación a eso que generan mucha molestia en la Fuerza Armada Bolivariana, por lo menos en la oficialidad, en la tropa, porque los generales se están tapando este problema. Al parecer hubo fuga de información, y esa fuga de información la describe el Estímulo, y señala, y vamos a comentarlo ahora, el Estímulo, que esa fuga de información fue la que generó las consecuencias que ahora observamos. El desastre que hay. Los muertos, los secuestrados, toda la condición alrededor de ese tema. Pero bueno, seguimos con las informaciones porque hay que darle chance también a otros detalles, ¿no? Y en otro orden de ideas, pues la comisión delegada condenó el embargo del diario El Nacional. La comisión delegada de la Asamblea Nacional electa en el año 2015 realizó un acuerdo en rechazo al embargo del Tribunal Supremo de Justicia contra el edificio El Nacional, medio de comunicación que fue sancionado por el Poder Judicial y tendrá que pagarle casi 14 millones de dólares a Diosdado Cabello. El acuerdo, considerado que es descabellado, pues el monto al que fue obligado el Nacional a pagarle a Diosdado Cabello, señalado a su vez que el pasado 14 de mayo subalternos armados del régimen se presentaron en esta sede con la excusa de ejecutar un embargo sin la presencia física de algunos funcionarios judiciales. Por lo tanto, pues acordaron condenar el fallo fiscatorio provisivo del TCJ en perjuicio del Diario Nacional, así como las medidas destinadas a ejecutar aquel tipo de documento. Y pues así es que este comunicado se viene dando. Además, también se ha presentado ante esta situación, Alan y audiencia, que según ellos tomaron ese edificio para convertirlo no en un diario, ya no es el Diario Nacional, sino una universidad, según ellos, y no dejaron ingresar a la prensa, sino a una prensa que no sabemos de qué tipo. Bueno, y digo yo, ¿qué sentirán estos alumnos formados en una universidad de un medio de comunicación histórico expropiado? Sí. Debe ser terrible. Esperemos que realmente, o sea, primero se sigue desmembrando a la comunicación en Venezuela. Sigue habiendo pérdidas para el gremio, siguen saliendo estos autoritarismos del gobierno y ¿quién vela por el derecho de la ciudadanía de estar bien informado? Así es. Bueno, y te tengo otro chisme. Este es el noticiario de chisme. Hoy ha sido de eso. Sí. Mira,
Aparentemente, según fuentes confiables, en Bogotá se están reuniendo durante el día de hoy delegados del chavismo con delegados de la oposición. Sí. ¿Qué buscarían estas reuniones? Abrir el compás sobre los temas que se van a tratar en las mesas de diálogo públicas, porque tú sabes que hay dos caracteres aquí, hay un carácter privado, particular, secreto de reuniones. Ese tipo de reuniones es la que se estaría realizando en Bogotá, y por el otro lado están las públicas, que es cuando Maduro le echa palo a Guaidó, y Guaidó a Maduro, y bueno, pero al parecer están llegando a unos acuerdos mínimos de entendimiento para poder adelantar una agenda común que salve este nuevo encuentro, este nuevo posible acuerdo entre gobierno y oposición. Pero, repito, eso se está manejando con un carácter ultra secreto, digamos, pero bueno, pero siempre hay alguien que filtra las cosas, y ese que filtró dijo, mire, eso es en Bogotá. Es en Bogotá. Se está realizando esta mañana. Se está realizando esta mañana y se va a realizar, y desde ayer se realizaron reuniones, hoy se están realizando y mañana continuarán. Se van a concretar. Y listo. Eso, ayer no hubo humo blanco, me dijo mi fuente, así textualmente, me dijo, no hubo humo blanco en esos acuerdos, en ese encuentro. O sea, ahí no habemos papa todavía. No hay papa. Y en otras informaciones, para Fernández, el problema de los derechos humanos en Venezuela fue desapareciendo. Pues el presidente argentino Alberto Fernández se refirió la mañana de este martes a la situación de los derechos humanos en Venezuela y señaló que ese problema está desapareciendo en la nación caribeña, que vive desde hace años una grave crisis humanitaria, política, social sin precedentes bajo la administración de Nicolás Maduro. Le digo con mucha franqueza, muchos de la izquierda me criticaron porque apoyé el informe de Michelle Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, cuando marcó acciones del gobierno venezolano que atentan contra los derechos humanos, pero también trabajé para ayudar a Bachelet para que encare en Venezuela una oficina permanente que haga un seguimiento sobre el funcionamiento de los derechos humanos. Esto, pues, es lo que ha venido asegurando el mandatario en las declaraciones en una emisora de radio en Buenos Aires, pero ahí es que no se ha fijado todavía el presidente Fernández que los derechos humanos en Venezuela están siendo violados sistemáticamente todo el tiempo. No, yo creo que Fernández, decimos nosotros en Venezuela, peló el pedal. Peló caña. Peló el pedal, o sea, cuando pisó en falso. ¿Quién sabe quién le dio esa información? ¿Quién está alimentando de información esto? Pero todo lo contrario, más bien el tema de derechos humanos se está incrementando, de violación de derechos humanos en Venezuela se está incrementando, y la respuesta del gobierno a los grupos de defensa de derechos humanos es persecución, control, leyes normativas que cercenen la actividad de los grupos. O sea, creo que más bien, en vez de estar desapareciendo o limitándose ese tema, más bien está creciendo. Pero no está leyendo, el presidente no está leyendo, no se está informando. Alguien le está informando mal, sí. Alguien interesadamente le está diciendo estas cosas, porque fíjate que Fernández, es mi punto de vista particular, a lo mejor me equivoco, pero Fernández, el presidente argentino, hasta ahora, obviamente, a pesar de ser de izquierda, a pesar de ser del mismo grupo de Río, el hombre había mantenido una actitud sensata en sus declaraciones sobre el tema venezolano. Incluso apoyó el informe Bachelet. Sí. Y él mismo lo reitera. Y él, claro, pero entonces uno encuentra que el hombre, pues, como que tuvo ese pelón, y le están cayendo por los medios, por las redes digitales. O sea, no, todo lo contrario, más bien lo están invitando a que pase. Rocío San Miguel le invitó a que pasara unos días. Tamara Sujú le dijo que viniera a Venezuela a pasar en las cárceles de la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Y le dieron un poco de recomendaciones para que el hombre paseara por toda la tragedia. Que fueran los mejores sitios a comer. Claro, y de violación de derechos humanos en Venezuela, para que el hombre transitara por esa vía. ¿Sabes que a Javier Tarazona lo han amenazado? Nos extrañaba que no lo hubiesen amenazado. La semana anterior hablamos del tema donde siempre a las ONG pues han venido atacándolas, y Javier Tarazona, quien es una de las personas que más ha investigado, quien más está
en las entrañas del gusano, buscando realmente de dónde es, pues ya está siendo amenazado, ¿no? Sí, bueno, ya fue amenazado. Bueno, Javier Tarazona dio sus declaraciones. Vamos a escuchar las declaraciones de el representante de Fundarredes, Javier Tarazona, sobre las amenazas que está viviendo por parte de diversos grupos, porque ya no es uno solo que lo amenaza. Escuchemos a Javier Tarazona. Domingo 16 de mayo, 10 de la noche. Quiero denunciar públicamente el hostigamiento del cual estoy siendo objeto durante las últimas horas, de actores que ejercen el poder en Venezuela, de la guerrilla del Frente Bolivariano de Liberación, Corriente Bolívar y Zamora, y de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, toda vez por el trabajo que venimos haciendo en Fundarredes durante los últimos años, no solamente enmarcado en el conflicto del Estado Apure. Seguiremos levantando la voz por la dignidad humana, por los derechos humanos y por esa sociedad que aspiramos esté libre de grupos paramilitares y guerrilleros como hoy operan libremente en territorio venezolano. Frente a tanta negación durante tantos años, hoy vemos cómo reconocen que estos grupos terroristas están en nuestro territorio. Seguimos adelante, la vida de este servidor está en manos de quienes hoy ostentan el poder en Venezuela, razón por la cual hago pública esta denuncia y hago un llamado a la oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, para que asuma mi protección, así como también al Sistema Interamericano de Derechos Humanos de la OEA, para que asuman en este momento esta alerta pública que estoy haciendo sobre la afectación a mi integridad y a nuestra organización, así como también a todos los organismos internacionales para que estén alertas frente a este atentado que se pretende concretar en las próximas horas contra este servidor por denunciar el terrorismo en Venezuela. No está en esa circunstancia, uno lo que tiene es que rápidamente hacerlo de conocimiento general. Lo ha hecho Javier Tarazona, pero también ocurre que le dijo al ministro de la Defensa y le pidió una reunión al ministro de la Defensa, o sea, un poco para comprometerlo también sobre ese tema. Vámonos de frente, eso no nos coloquemos por los laditos, de frente mejor. Me parece bien hablar con el ministro de la Defensa, bueno, solicitarle esa entrevista. Yo sé que el ministro de la Defensa, Padrino López, en medio de su prepotencia, va a decir que no, pero es bueno ponerlo en la palestra, ponerlo en las condiciones. Él le dijo, le ofrezco toda la información que usted necesite de la guerrilla y de los grupos paramilitares también. Sí. También habló de la presencia paramilitar. Bueno, ¿sabes dónde está pasando una situación crítica? ¿Saben dónde está pasando una situación crítica? En las cárceles. Y eso se ha venido denunciando desde hace mucho rato. Sí, tuberculosis y sarna, digamos, son las condiciones más terribles que se están presentando en las cárceles venezolanas. Ya no le sobró la tuberculosis, el hambre, sino también ahora la sarna. La sarna, porque no hay agua en las cárceles. Y el diputado Héctor Cordero, diputado de la Asamblea Nacional Legítima, hizo esta denuncia. Vamos a escuchar a ver qué es lo que nos señala Héctor Cordero sobre el tema. Es noticia. El diputado de la Asamblea Nacional electo en 2015, Héctor Cordero, enfatizó que la tuberculosis y la sarna acaban con la población penitenciaria. Bueno amigos, sí, terrible lo que se está viviendo en las cárceles venezolanas con el tema no solo del COVID, sino de la tuberculosis y la sarna. Temas que tienen a la población penal en ascuas y a sus familiares, por supuesto, con gastos que es imposible sostener. Mientras tanto, el régimen simplemente pues pendiente de realizar otro show electoral donde lo que se maneja es justamente el sostenerse, ¿no? el plantear un show similar al del 6 de diciembre para ir consolidando posiciones y medidas de control. Todos sabemos que ir a un proceso electoral con estas condiciones, donde si no ganan arrebata, simplemente no es la solución al problema del país y por supuesto tampoco es la solución para el régimen penitenciario en Venezuela. Entonces, desde acá un exhorto pues a
a las autoridades, al sistema de prisiones, para pues atender la grave situación que viven los privados de libertad. Es noticia. Le ha caído las 7 plagas de Egipto sí. a los procesados en las cárceles venezolanas. Qué triste. Sí, porque fíjate, este caso de el diputado Cordero denuncia tuberculosis y sarna, pero ya va, perdón, y lo que está ocurriendo en el retén en la costa oriental del lago, en donde hay casos más de tuberculosis, más de 120 casos en una población penitenciaria de 1.100. De 1.100. O sea, estamos hablando de que el 10% de la población penitenciaria está enferma de tuberculosis. O sea, una enfermedad que incluso habíamos superado en Venezuela. O sea, ya eso eran casos de extrema situación. O sea, se tenían que preocupar por el COVID-19, por la pandemia, y ahora se le suma esto y se le suma también la hambruna que tiene. Tenemos en Venezuela una situación de salud del siglo XIX y una situación de salud del siglo XXI. Y no avanzamos ni en una ni en la otra. Y el gobierno ante eso sí no se pronuncia, ¿no? No, sí se pronunciaron. Ya nos vacunamos, lo demás, bueno, que vean a ver qué hacen. Vámonos a la pausa, Nancy. Y en Siempre Venezuela siempre vamos a una pausa comercial y musical. El Currural me llama, el grupo Bahía, este sabor afro que colocamos a esta hora en el programa Venezuela Siempre Venezuela, un grupo colombiano, como ustedes saben, combinamos lo colombiano con lo venezolano, con otras culturas, la cultura donde estamos todos, porque al fin y al cabo esa es una manera de integrar. Bueno, tenemos en línea telefónica a nuestro primer invitado, Nancy. Tenemos al doctor Rafael Emilio Silveira, quien es exgobernador de Guárico, secretario general de Acción Democrática en Guárico. Bienvenido, doctor Silveira, a Siempre Venezuela Siempre es noticia. Sí, muy buenas tardes. Un placer estar con ustedes aquí compartiendo algunas ideas y compartiendo diferentes opiniones sobre lo que está aconteciendo en nuestro país en este momento. Ahora bien, doctor Silveira, hay un tema que es inevitable preguntarle, es su posición, su visión frente a esta propuesta de acuerdo nacional que ha llevado a la mesa Juan Guaidó y que de alguna manera pues ha venido avanzando a trancas y a mochas con el gobierno nacional encabezado por Nicolás Maduro, el gobierno de facto de Nicolás Maduro. ¿Cuál es la visión que tiene usted como representante político del país? Sí, la idea del acuerdo nacional propuesto por Juan Guaidó es de buscar una solución al problema político que vive Venezuela, que vive nuestra patria, buscársela por la vía electoral, que sean los venezolanos que con la expresión muy democrática de su voto puedan decidir qué gobierno es el que quieren para que pueda trabajar en la recuperación de este país que ha venido perdiendo sus capacidades en los últimos tiempos, de manera pues que, como se sabe, hoy estamos sumidos en una gran pobreza, en una gran carencia de servicios básicos elementales como los servicios de salud, bueno, y cualquier cantidad de problemas que sería muy largo enumerar por esta vía. Pero la idea es que se trata de que podamos dirimir democráticamente el problema que vive el país. Lógicamente, para que los venezolanos puedan expresarse y su expresión tenga validez real, es absolutamente necesario de que esa expresión sea respetada. Para lo que se necesita un Consejo Nacional Electoral, que es el órgano rector de los procesos electorales en el país, que sea confiable, que sea honesto y que respete la voluntad expresada por los venezolanos en un momento determinado. Esa es una de las condiciones y, por supuesto, hay otro conjunto de condiciones que es, como se sabe en este país, los partidos políticos han sido objeto de confiscación de sus símbolos, de sus tarjetas, de sus casas de partido, de los locales donde funcionan por parte del régimen.
La idea, pues, es que se pueda devolver las tarjetas y todas las cosas que han sido confiscadas y tomadas ilegalmente, se puedan devolver a su verdadero dueño, que no es nada más y nada menos que la militancia original de las diferentes organizaciones políticas. Y otro elemento muy básico, muy determinante, que estamos exigiendo nosotros, es que exista en Venezuela un plan nacional de vacunación contra el COVID-19. Las cifras en Venezuela son alarmantes, no son las cifras que oficialmente se reflejan. Las cifras es la realidad que nosotros vemos todos los días en nuestros centros hospitalarios, en las clínicas, y los familiares, los amigos y la gente que muere o es afectada por el virus a diario. Entonces, para entrar en una fase de un proceso electoral que implica, por supuesto, una campaña electoral que implica movilizaciones, es importante que la gente, que el pueblo venezolano esté mayoritariamente vacunado, porque si no podríamos producir en una campaña electoral una situación catastrófica peor que la que en este momento estamos viviendo. Entonces, Guaidó ha puesto a la orden del régimen venezolano recursos que han sido provistos por organizaciones internacionales de carácter humanitario para que la población venezolana pueda ser vacunada y podamos por esa vía pues, preservar la salud y la vida de los venezolanos. Bueno, doctor, hay una posición, hay venezolanos muy distinguidos que se muestran radicalmente opuestos a cualquier posibilidad de sentarse a hablar con el gobierno de facto de Nicolás Maduro. A esos venezolanos que piensan que hay actos de traición, que hay negocios escondidos, que hay manipulaciones, ¿qué mensaje le daría usted en este momento? Bueno, yo respeto mucho la opinión que pueden tener algunos dirigentes políticos y muchas personas, incluso de muy buena fe, porque la verdad es que las veces que se ha intentado hacer un entendimiento, una negociación para buscarle la salida pacífica a la situación de Venezuela, siempre el régimen, a pesar de haberse comprometido, siempre las ha escamoteado. O sea que hay absolutamente razones ciertas para desconfiar, pero sin embargo hay que intentarlo. Y sobre todo nosotros en este caso estamos pidiendo que existan garantes, que diferentes organizaciones internacionales estén presentes como observadores, como mediadores y como garantes de los acuerdos que allí se llegue para evitar ese zigzagueo permanente que ha tenido Maduro en los últimos tiempos, donde establece compromisos, manifiesta de la boca para afuera algunas intenciones supuestamente democráticas, pero en la práctica después no cumple. Nosotros estamos intentándolo de nuevo, con la ayuda de los factores internacionales. Estamos tratando de buscar la salida porque es necesario de verdad que en Venezuela cambie la situación que nosotros tenemos en este momento, porque es impensable vivir los próximos años con las características que actualmente tenemos. Pero yo respeto, pues, lo digo de nuevo, la idea o la percepción, el punto de vista que pueden tener algunos venezolanos, porque muchas razones tienen, pero yo creo que es importante intentarlo de nuevo, siempre intentarlo, porque hay que retornar a la vía democrática como posibilidad para salir de los problemas que estamos viviendo en este momento en el país. Doctor, ¿cómo califica usted la violación de derechos humanos tanto a nivel de ONG como a nivel de prensa? Bueno, la libertad de prensa ha sido permanentemente violada en Venezuela. Tenemos recientemente, por ejemplo, la confiscación de los bienes del diario El Nacional, pero antes de eso nosotros vimos, por ejemplo, cómo algunos medios
fueron sus dueños, fueron pensionados para que vendieran sus acciones y pasaran a otras manos afectas al régimen. Muchas emisoras cerradas, los medios de comunicación impresos en Venezuela no existen porque no hay manera de que el régimen permita el ingreso de papel en el país. Entonces, esas son las cosas que tenemos en este momento y sobre todo tenemos ahorita un problema que es la percepción hacia las diferentes organizaciones defensoras de derechos humanos, como es el caso de algunas ONG que están en el estado Apure, que están siendo testigos de ese enfrentamiento bestial que hay entre facciones guerrilleras allí en la zona y que trabajan para proteger y evitar a los venezolanos. Tenemos algunas otras ONG que prestan ayuda de carácter humanitario y muchos de los miembros, muchos de los directivos de esas ONG han sido presos, han sido secuestrados prácticamente por el régimen y eso pues hace que en Venezuela no existe en este momento la libertad que todos nosotros tenemos desde el punto de vista constitucional, tenemos obligatoriamente que ser respetadas. Doctor Silveira, finalmente, para que la oposición tenga éxito, un éxito contundente en el próximo proceso electoral, tiene que ir unida. ¿Usted cree que hay elementos que permitan avisorar esa unidad en la oposición en estas circunstancias que estamos viviendo y en estos enfrentamientos que son cada vez más fuertes entre sectores de la misma oposición? La unidad siempre es posible y la misma dinámica, por lo general, la va dando. Esa es la experiencia que tenemos nosotros cuando existen los ambientes electorales y cuando algunos que quieren competir pero ven que no tienen posibilidades, siempre pueden buscar la posibilidad de contribuir en una alianza que pudiera derrotar al adversario natural, que en este caso es el régimen. Alrededor de Juan Guaidó hay más de 40 organizaciones políticas, todas aunadas en ese esfuerzo competitivo para salvar a Venezuela. Pero también, por supuesto, buscamos apoyo más allá de las organizaciones políticas, en la sociedad civil, en las personas que no tienen compromiso o militancia de carácter político, porque se trata, lo entendemos así, de un problema que es de todos los venezolanos. Muchas gracias, doctor Silveira. Rafael Emilio Silveira, exgobernador del estado Guárico, con el que hemos conversado durante la tarde de hoy aquí en este programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Muchas gracias, doctor. Sí, muchas gracias, muy agradecido con ustedes. Buenas tardes a todos los oyentes. Seguimos en Siempre Venezuela, Venezuela es noticia. Maduro consigna ante la CPI el libro de sanciones para la denuncia contra Estados Unidos. La administración de Nicolás Maduro consignó ante la Corte Penal Internacional un libro y un artículo sobre la imposición de las sanciones escrito por Richard Nevers, asesor del presidente de los Estados Unidos de Barack Obama y actual funcionario de John Biden, a fin de aportar más elementos a la denuncia contra Washington por esas medidas. Esto pues lo ha informado Jorge Arreaza. Agregó también que ambos fueron escritos por Richard, asesor de Obama y Biden, para la imposición de estas sanciones. Bueno, y el diputado Macario González denuncia los hechos de corrupción en Lácteos Los Andes. Ocurre que se armó un escándalo la semana pasada, se detuvo al presidente de Lácteos Los Andes, era un corrupto, Maduro dijo que era corrupto, todo el mundo dice que era corrupto, pero vivió 25 años del servicio público, de los cuales más de 20 fueron al servicio del chavismo. Pero escuchemos las declaraciones de Macario González ampliando la información sobre la corrupción en Lácteos Los Andes. Es noticia. El presidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, Macario González, habló sobre los hechos de corrupción de Lácteos Los Andes expropiada en el 2008. Lo ocurrido en Lácteos Los Andes no es más que otro botón de muestra de la gran corrupción que campea en Venezuela en manos de la gerencia roja.
gerencia entre comillas, porque realmente no están tomando decisiones que reactiven las empresas que expropiaron, ni la economía. De manera que lo que se han dedicado prácticamente es a raspar la olla, a meterle la mano a todos los dineros públicos para que vayan a parar en las cuentas personales de dirigentes, de altos y calificados dirigentes del PSUV. Señaló que de 21 líneas productivas, solo 7 están operativas. Terminó con unas 7 líneas de producción que a medias estaban produciendo los últimos productos. Otro capítulo. Bueno, eso es lo que estamos viendo en Lácteo Los Andes, que finalmente condujo a unos presos y por otra parte condujo hasta al suicidio de algunos de sus gerentes, como consecuencia de haber sido ya atrapados con las manos en la masa. Y repito, esto lo habían denunciado 1000 veces los trabajadores y no fueron escuchados a tiempo. Es noticia. Allá vivida en Lácteo Los Andes. De verdad que uno se sorprende cómo estos chavistas son ciegos hasta que le ordenan abrir los ojos, ¿no? O sea, todo el mundo sabía lo de la corrupción en Lácteo Los Andes, en Benalún, en todas las empresas donde pasó este señor, porque en todas las empresas dejó rastros de corrupción, pero como nadie había ordenado que lo acusaran de corrupción, entonces era un corrupto feliz, disfrutaba su vida, su riqueza, su yate, su fortuna. Y así hay más de uno en este momento, y ¿no? Están felices disfrutando su riqueza y lo hacen de manera descarada. Hay una cosa muy difícil de ocultar: la corrupción y la gripe. Usted no puede tapar la gripe, todo el mundo se da cuenta que usted tiene gripe y los orzuelos, porque así son los niveles de corrupción. Cada día se ve el más, ¿no? Y se ve el más, claro, en esos de cuello blanco. Pero como le pegó un ataque de eficiencia al fiscal general de la República, que previa pregunta a Maduro, porque le dijo, mire, ¿será que me da permiso ¿será que lo puedo acusar? Sí, dígame que sí, lo puedo acusar. Bueno, ¿y por qué no me acusa a mí? Yo creo que Maduro a veces le hará eso a Tarek Williams, le dirá, bueno, ¿y por qué no me acusas? Oye, ¿por qué no me acusas? Y él siempre ¿Cómo cree, presidente? No, usted no, porque hay que tenerlo bien acomodadito con ese cuello blanco. Y en siempre Venezuela siempre. Vamos a una pausa comercial y musical. Bueno, un tema movidito. Tu Guardián, de Víctor Muñoz, porque lo que se quiere es poner un poco de sabor a la tarde, aunque les comento que aquí hay gente que está congelándose. Ese no fue el guardián que tuvo Jesús Santrich, ¿no? No, definitivamente. Bueno, iniciamos así esta segunda hora de Venezuela Siempre Venezuela. La iniciamos con este enlace que nos lleva al Arauca Colombo venezolano a través de nuestra emisora hermana La Voz del Río Arauca, que a partir de este momento se incorpora a nuestra señal desde Cúcuta, generada en la emisora 1400 AM, La Voz de la Gran Colombia. Saludamos en el control máster al señor Roberto Alexis Rojas y a nuestro corresponsal Oliver Luyano y a toda esa audiencia que está ahí en esta segunda hora, en este enlace con La Voz del Río Arauca 1110 AM. Un cordial saludo a todos ellos. Y ante el primer tema que veníamos presentando, Alan, la noticia de Jesús Santrich, pues Colombia ya se ha manifestado. El ministro de Defensa pues se pronuncia sobre esta presunta muerte de Jesús Santrich. Medios colombianos informaron de altas fuentes venezolanas donde se han confirmado la muerte de Jesús Santrich, quien habría sido abatido en Venezuela en medio de estos enfrentamientos entre grupos armados. Pues el ministro de Defensa, Diego Molano Aponte, informó que uno de los líderes de las disidencias de las FARC, Jesús Santrich, y otros delincuentes pues habrían sido presuntamente abatidos en presuntos encuentros en el día de hoy. De confirmarse este hecho, según Molano, dice que se comprueba que en Venezuela se refugian narcocriminales. Esto pues es lo que ha escrito en su red social Twitter, sin ofrecer mayores detalles ante esta situación y ante este hecho. Bueno, pero es que al gobierno de Venezuela le viene una papa pero caliente. Sí. Porque, ¿a quién se la van a tirar? Ellos que no habían dicho nada sobre Santrich oficialmente, ahora van a tener que reconocer que Santrich murió en su territorio. No conforme con eso, van a tener que explicar cómo murió. Sí.
y murió por un enfrentamiento entre los grupos de la disidencia y los disidentes de los disidentes. Y al decir eso va a tener que reconocer que operan libremente las guerrillas colombianas en territorio venezolano. Exacto, en suelo venezolano. O sea, de verdad que es una papa caliente. Yo creo que a lo mejor salen con algún invento por ahí de que lo mató un francotirador de los criminales gringos. Pues no, pero si es que en comentarios, preciso cuando íbamos llegando a cabina y extra micrófonos, me abordó periodista colombiano y me dice, es verdad que Jesús Santrich es muerto, pero que se enfrentó fue con la banda del Coqui. No. Imagínate eso. Mira, son capaces de llegar a decir que el gobierno colombiano mandó a un grupo militar a penetrar el territorio venezolano para matar específicamente a Santrich. De raro no tiene nada. Sería hasta vergonzoso, pero es una de las salidas que seguramente pudieran tener en relación al tema. Esperemos que haya una versión oficial. Eso es lo más importante. Que realmente se muestren las pruebas, se declare formalmente qué fue lo que pasó y que no forme parte de otro capítulo más del gobierno que hay de facto en Venezuela, de esconder la realidad, de tapar los números y de pasar agachado a la mesa y no decir nada. Sí, como ellos se han acostumbrado a hacerlo, ¿verdad? Siempre lo han hecho. ¿Y qué otras informaciones tenemos? Gaby nos va a mostrar algo. Sí, pasamos a la pandemia, vamos a hablar un poco del coronavirus y lamentablemente todo se presta para el gobierno venezolano para manejar lo que es la corrupción. Justamente el gobierno de Juan Guaidó piensa a investigar la compra de insumos del régimen de Maduro a países como Cuba, China, Rusia e Irán. La posición de Venezuela, liderada por Juan Guaidó, plantea investigar el financiamiento de atención del COVID-19 hecha por el régimen de Nicolás Maduro desde que pensó la pandemia en marzo del 2020. Los opositores destacaron que hacen seguimiento a la corrupción en circunstancias como la atención al COVID-19 en escenarios propicios para la aprobación de recursos extraordinarios, aprovechando la coyuntura y la prórroga del estado de excepción. En opinión del sector de Guaidó, estas excepciones daban espacio a la opacidad en el manejo de los recursos, al no pasar por los mecanismos de control legislativo. La oposición destacó como una de las partes importantes de investigación la compra de insumos vinculada a la atención del COVID-19 en países como Cuba, China, Rusia, Turquía e Irán. Tras registrada desde marzo del 2020 han llegado más de 30 aviones desde estos países, de los cuales se desconocen cantidades y lo más importante, cómo se hicieron esos convenios, cómo se hicieron esos pagos efectuados, ya que sabemos que el régimen de Maduro no aprovechó los regímenes regulares utilizados por todos los países y nunca ha mostrado las cifras oficiales de la pandemia. Que ese ha sido secreto de Estado. Y obviamente es secreto de Estado porque al gobierno no le interesa reconocer su fracaso en el plan de vacunación. Un plan de vacunación que no existe. Inexistente. Una toma en todo inventan un negocio. Ya se inventaron el negocio con los chinos, ya se inventaron el negocio con los cubanos y los venezolanos son los que pagan las consecuencias de todo esto porque significa un atraso evidentemente en esa actividad de vacunación necesaria para todo el país. Y hoy preciso llegó un cargamento de medicamentos de China. Sí. Aparentemente. Sí, pero fíjate una cosa. El negocio es tal que desde diciembre anunciaron las 10 millones de vacunas que le iban a comprar a Rusia y esas 10 millones de vacunas las compraron cada una a confesión de parte del mismo Maduro a $20 cada vacuna, cuando la misma empresa anuncia que esas vacunas cuestan menos de $10. Entonces uno no entiende cómo este carramán de corrupción se mantiene alrededor de un tema tan delicado como es el tema de la salud de los venezolanos. Pero acuérdese que ya todo su equipo de trabajo está vacunado y a él lo mismo le da si el pueblo venezolano se vacuna, si quienes están en la primera línea se vacunan, porque se ha visto que a los médicos se les ha negado la vacunación debido a que no tienen el carnet de la patria. Entonces, ahí está uno de las primeras falencias ante la vacunación y ante lo que es la salud de Venezuela. Así es. Vamos a escuchar a nuestro corresponsal en Arauca, ¿verdad? El primer reporte de nuestro corresponsal, Oliver Luyano, el amigo de todos.
¿Qué tal, amigos de Siempre Venezuela? Desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Zaraza. Bueno, mis amigos, estamos en línea con Jonar Cubillán. Jonar es ingeniero petrolero venezolano, nacido en Caracas, criado en el Zulia y hoy vive pues en el estado Aragua, específicamente en San Sebastián de los Reyes. Jonar, gracias por aceptar la invitación, bienvenido a Siempre Venezuela. Bueno, buenos días, muchas gracias, un honor con toda humildad de su entrevista y dispuesto siempre a cualquier cosa que yo pueda aportar a la sociedad venezolana y bueno, siempre la orden. Bueno, Jonar, eres ingeniero petrolero y tenemos entendido que tienes un trabajo que ha sido reconocido y certificado por la NASA. Coméntanos acerca de eso. Bueno, este es un prototipo que yo desarrollé en el 2010 debido a que fui pasante y tesista de Petróleos de Venezuela. También fui becado de Petróleos de Venezuela entre el año 2005-2008, ya para graduarme. Eso fue unos análisis de mi tesis que yo estuve estudiando y bueno, decidí desarrollarlo en los laboratorios de Impeluz de la Universidad de Zulia, antiguos laboratorios del Roger Duchel, y fui postulado por un profesor también ingeniero de petróleo, Eliseo Robles, al Centro de Búsquedas Langley, que está en Virginia Occidental de Estados Unidos, a un proyecto de diseño y nuevas tecnologías para la Luna y Marte. Y bueno, ya que también era aplicable allí mi diseño, como era un sistema de endulzamiento del gas natural, la parte atmosférica me tocó desarrollarla. Y bueno, hice la propuesta, le envié lo que llaman los dibujos técnicos. A pesar de que no estaba hecha, gané la certificación en menos de 4 meses. Y bueno, teniendo ya 2 meses de la certificación, arranqué a desarrollarlo en los laboratorios de cromatografía de la universidad y los talleres de mecánica de luz. Y bueno, en ese mismo año que comencé a desarrollarlo, no haberlo terminado, apliqué en otra competencia de generación del clima, de campeones del clima por el Reino Unido, y mi sorpresa es que quedé seleccionado entre los 10 mejores, y bueno, con una beca de ese mismo año, y bueno, y gané el concurso Science for Day. Luego el siguiente año apliqué en otra competencia del JPL, el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA y el Instituto de Tecnología de California, y gané también primer lugar. Luego de allí apliqué en otro concurso del Centro de Búsqueda Langley, y con futuro de vuelo en la parte aeronáutica, fusioné lo que es la industria petrolera y aeronáutica, y también gané primer lugar, diseño sobresaliente. Y bueno, ha sido una vida de ensayo y error en este proyecto. Gracias a Dios ya lo terminé. Y bueno, el año pasado, después de 10 años, gané primer lugar con un récord mundial de 240 votos en la competencia mundial de crear el futuro. Y bueno, actualmente estoy desarrollando el mismo prototipo, ya con una aprobación de la empresa Lego, y actualmente llevo 221 votos. Estoy a pocos votos de romper mi propio récord mundial en esta nueva competencia, así que los invito a todos los que me escuchan. Mi número es 0414-938-8738, mi WhatsApp, y para que aquel que desee participar apoyándome con el voto popular para ganar el premio actualmente y darle primer lugar a Venezuela, estoy a la orden, pueden escribirme y yo les explico cómo se vota en etapa de diseño de productos de consumo. Y bueno, eso es lo que he estado haciendo por mi país. Y bueno, el año pasado gané también, tuve entre los 30 primeros lugares del proyecto Dale Luz Verde a tu Idea de la Fundación Brother. Jonar, el proyecto que presentaste a la NASA y que hoy lo estás implementando, ¿en qué ha consistido? ¿Cómo se implementa? Bueno, eso tiene un sistema, el prototipo lo que tiene es que, tiene un impacto ambiental, ¿verdad? Es un sistema neumático que purifica el aire y le quita el CO2, el carbono, y te queda el oxígeno. Entonces tú lo puedes aplicar en pozos petroleros, en pozos de agua de fincas,
lo puedes aplicar en la parte automotriz, lo puedes aplicar en la sección aeronáutica, en la parte médica, en los ambientes controlados donde tienen los enfermos, por ejemplo, en este caso en el COVID-19. O sea, a eso te iba a decir, ese proyecto, ese equipo puede ayudar en la situación que estamos viviendo de la pandemia. Sí, puede ayudar a la situación de la pandemia porque, por ejemplo, este sistema va a tomar aire contaminado. Yo hice un ensayo en que, por ejemplo, cuando el aire se toma de la atmósfera y pasa por el compresor, tiene un efecto termodinámico, aumenta la temperatura y mata cualquier tipo de bacterias. Por lo tanto, va a tener un ambiente controlado y no va o sea, en las áreas quirúrgicas podemos utilizarlo. Pues hay sistemas como este que ya existen, pero que el mío es diferente y es mejorado. De eso se trata la innovación, de mejorar cosas que ya están y tú darle ese valor agregado y tratar de hacerlo más rentable y más económico de los que existen actualmente. ¿En este momento lo estás aplicando para qué área? Bueno, ahorita lo estoy aplicando en el área de la agricultura. Y ¿de qué manera? Para los pozos de agua, para optimizar pozos de agua. Yo hago un examen físico-químico del agua, se evalúa qué tipo de pH tiene, porque también hay que instruir a las comunidades, porque con esto de la proliferación de perforación de pozos de agua hay que tener en cuenta, enseñar a la sociedad a qué tipo de agua se va a utilizar, porque primero dependiendo del pH para qué lo vas a requerir. Entonces, según el pH, tú tienes que hacer tu diseño óptimo para almacenarlo en tanque. Entonces, esto conlleva o ayuda a que estos pozos, como un sistema hidroneumático, puedan traer el agua del subsuelo, agua subterránea, a la parte superficial, que es lo que nosotros queremos, pues. Y bueno, apalancar el aparato productivo de la nación, pues. ¿Le has presentado este proyecto a algún organismo del gobierno? Bueno, por primera vez tuve entrevista con Petróleos de Venezuela y no logré ningún resultado satisfactorio, y a otros como el Ministerio de Ecosocialismo y Agua, pero como yo vi que no prestaron atención, entonces yo decidí emprenderlo yo mismo. Creo que es lo mejor. Ahorita tú estás constituido como una empresa, ¿no? Y prestas ese servicio. De servicio. Sí, de servicio de consultoría actualmente, porque estoy construyendo las maquinarias con mis propios recursos y aplicando las 3 R's de las Naciones Unidas, como es el reciclaje, porque no tengo todos los componentes nuevos, sino que lo que hice fue recolectar lo que llaman vulgarmente chatarra y darle el valor agregado a los tornos, y pintarlo y darle porque eso también es parte también del trabajo. O sea, si no tienes el patrocinio o esas finanzas que te apalanquen, tú tienes que buscar la forma de conllevar tu proyecto. Entonces, no decidí quejarme porque no tenía el dinero, entonces decidí buscar cosas que otros desechan y darle una segunda vida a esos materiales reciclados Jonar, ¿qué te motivó a este tipo de estudios, a este tipo de investigaciones y de creación de equipos? Bueno, me motivó mi familia, mis padres, mis tíos, mis hermanos, pero en realidad lo que me ha motivado son los grandes empresarios. O sea, yo soy admirador de esos grandes emprendedores, pues, porque si yo pienso que si ellos vinieron de la nada, como Diego Cisneros, los Mendoza, los Brillenburgo, los Rockefeller, los Rothschild, por ejemplo, los John Harley Davidson, estos grandes empresarios, pues, Henry Ford, Ferrari, Nikola Tesla, Thomas Edison, Werner von Braun, John Deere. ¿Por qué si ellos lo hicieron, por qué no lo hago yo? Entonces, yo pienso que esa es la forma, pues, de que si viendo la biografía y la hoja de vida de esos personajes, entonces yo dije, bueno, eso es lo que me motiva, pues, ser como ellos, pues. ¿Cómo sueñas la Venezuela de acuerdo a tu punto de vista científico y técnico? Bueno, yo sueño Venezuela una superpotencia mundial. ¿Por qué?
porque aquí todos los recursos minerales no tenemos. Fíjate, aquí en San Sebastián de los Reyes y en Maracaibo, porque mi etapa de año pasó aquí, mi etapa de año pasó allá, siempre, por mis estudios. Entonces, fíjate, aquí hay muchos recursos, el agua, aquí hay mucha agua. Fíjate, aquí tenemos un río Orinoco que nunca se seca, aquí tenemos muchos ríos que nunca se secan, perforamos a 3 metros y ya tenemos agua. O sea, el agua, inclusive el 9 de diciembre comenzó a cotizar en la bolsa de valores de Wall Street, y entonces imagínense, el agua es un recurso que apalanca cualquier aceleración industrial, técnica de cualquier país. Entonces nosotros tenemos eso, que es lo principal. Tenemos muchas tierras altas, muchos territorios, y lo que tenemos que cambiar es nuestra forma de pensar, nuestra conciencia, y entonces comenzar a emprender. Eso es lo que yo pienso que en 2 años, si nosotros cada quien toma lo que tiene que tomar en el sentido de responsabilidad de lo que le toca hacer de su profesión o no de su profesión, yo pienso que Venezuela va a ser una superpotencia, así como Israel, pues que de un desierto mire lo que es, o por lo menos Emiratos Árabes Unidos, algo así, pues. No una superpotencia para someter a los demás, no, una superpotencia como el Japón. Para sustentarse. Claro, que seamos una superpotencia autosustentada, pues, o sea, en alimentos, en tecnología, tenemos buenas universidades, en mecánica, en aeroespacial, en todos los ramos. Bueno, Jonar, lamentablemente ya el tiempo nos ha tocado. Quiero que dejes un mensaje final para toda nuestra audiencia, agradecido por atendernos. Vamos a quedar atentos a seguir conversando. Okay, bueno, yo tan solo les digo que somos lo mejor, somos diamantes, somos estrellas, pero mejor aún, somos venezolanos. Bueno, amigos, hablábamos con... Bueno, gracias, Jonar. Hablábamos con Jonar Cubillán, joven emprendedor, certificado su proyecto por la NASA. De verdad que este tipo de jóvenes, de personas emprendedoras que luchan por mejorar nuestro país, nos llena de mucha satisfacción y nos hace ver que no todo está perdido, ¿no? Que tenemos la voluntad, el deseo de seguir adelante. A ustedes, Nancy y Alan, es nuestro reporte desde acá, desde Arauca, desde la tierra del joropo, hoy haciendo contacto con San Sebastián de los Reyes en el estado Aragua. Adelante. Bueno, fue el primer reporte de Oliver Luyano desde el Arauca, Colombo venezolano, y bueno, tremendo muchacho que está creyendo y está luchando por el país, además que habla de sueños grandes. Que no son solo cosas malas en Venezuela, sino también gente que está trabajando por ver un mejor futuro. Así es, y cosas muy positivas. Y en Siempre Venezuela, siempre vamos a una pausa comercial y musical. Y era el tema Adiós Millano, de Arnulfo Briceño. ¿Qué les parece? ¿Y ese, cómo es el crítico tuyo? ¿Eh? ¿Y el de Oliver? No, ese sí no. Bueno, seguimos acá con las informaciones en Venezuela, siempre Venezuela. Sí, señor. Vamos a hacernos eco a ayudar a la población a estar muy atenta a las estafas que se realizan a través de WhatsApp, con el famoso Hola, soy María, que se utiliza para la negociación de divisas a través de esta aplicación y que como no tiene un ente regulador, lamentablemente, se presta para estafas. La persona, una vez recibe el dinero, bloquea a la otra persona, al cliente, por decirlo de alguna manera, y pues la persona termina siendo robada o estafada en este cambio de divisas. La mayor prevención que se puede hacer contra este tipo de estafa es la inteligencia, es la pensar mal y acertarás. Si tú conoces o tienes algún familiar conocido con ese nombre, María, Juan, algunas veces hasta se meten en tu perfil de Facebook e investigan quién es tu mejor amigo, quién te sigue, quién te comenta, y utiliza otro WhatsApp para decir, mira, hola, ¿cómo está? Cambié de número, estoy vendiendo dólares. Siempre hay que cerciorarse que uno está hablando con la persona correcta, con esa amistad, con ese familiar que a lo mejor tiene tiempo que no ve y se aprovechan de la necesidad que hay ahorita del mercado en el cambio de divisas para, lamentablemente, hacer este vandalismo, ¿no? Entonces el llamado es a todas las personas que nos escuchan a tratar en la medida de lo posible de no negociar por medios digitales, de cuidarse mucho de estas estafas porque bastante que cuesta el dinero conseguirlo para perderlo de esta forma, y a ser inteligentes. De verdad,
pueden haber investigaciones, pueden haber presos, ya hay presos en Venezuela, ya se estableció hace unas semanas que la red encargada de esto ya había sido desmantelada y siguen en aumento los casos. Lo han llamado la estafa de Hola Soy María. Ahora no solamente conforme con eso, sino también se han encargado de negociar vacunas contra el COVID en Venezuela, que tampoco hay. Entonces, si no hay una vacunación formal, tampoco hay una vacunación informal ni por medios extraoficiales. Entonces, bueno, el llamado deja, sean inteligentes, no caigan en las estafas. Bueno, a mí me ha pasado en 2 ocasiones, me han intentado estafar por esa vía, el cuento de los dólares. Sí. Y las 2 veces, pues la primera vez les di, no, yo ya compré dólares ayer, y el tipo quedó aburrido. Y por el otro lado, una persona se hizo pasar por una gran amiga, y entonces yo le pregunto, mira, ¿y cómo está tu esposo? ¿Sigue viviendo en Suiza? Entonces la otra persona me dijo, sí, claro, ¿cómo no? Evidentemente, pues, era una mentirita mía y cayó tontamente en mi mentira. Pero lo cierto del caso es que sí, hay que tener prevención, hay que tener cuidado, no se puede uno dejarse llevar por la primera impresión, y menos ahora en estos tiempos. Pero sin embargo, qué increíble, tanto que se ha difundido este tema de las estafas y siguen cayendo. Igual que las pirámides. Sí. Todavía hay gente cayendo en pirámides, qué increíble. Y en Siempre Venezuela, Venezuela siempre es noticia. Vamos con el segundo reporte de nuestro corresponsal Oliver Luyano, el amigo de todos. ¿Qué tal, amigos de Siempre Venezuela? Desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Saraza. Mis amigos, vamos a hacer contacto con Venezuela nuevamente, vamos a conversar con Carlos Veroes, él está allá en Maracay. Carlos, bienvenido a Siempre Venezuela. Te ven y te escuchan a través de nuestra página de Facebook, Siempre Venezuela Radio, a través de La Voz de la Gran Colombia y también a través de La Voz del Río Arauca, aquí en Arauca. Bienvenido. Bueno, un grato saludo a América Latina, el continente de la esperanza. Y como buen venezolano, esperando de que la libertad y la democracia se concrete en mi país. Y con la fuerza y la buena voluntad que tienen allá muchos venezolanos, y lamentando mucho la desgracia que hoy ocurre también con otros hermanos, que es ese éxodo provocado por la indiferencia de muchos aquí en mi país. Gracias. Carlos, ¿cómo está la situación en el estado Aragua a nivel económico, de transporte, de salud? Bueno, lo que es transporte, salud, toda esa situación, te lo voy a hablar en forma general, en forma de todo el territorio nacional, de lo que hoy sufrimos. Hoy vemos que tantos factores del gobierno que representa Nicolás Maduro y del gobierno que representa Juan Guaidó, ¿cierto? Y otros factores políticos que yo les llamo pseudodemócratas o pseudopolíticos, se han dedicado nada más a prestarle una gran atención a lo que ellos llaman un proceso electoral que según es para el 21 de noviembre. Y eso te lo traigo a colación porque me acabas de hablar de algo muy interesante, la salud. Esta gente ni siquiera se ha preocupado por la vacunación del pueblo de Venezuela. Hay más venezolanos vacunados en el extranjero que aquí en territorio nacional. Y ni por uno ni por el otro están promoviendo o están acelerando la gran necesidad que tenemos todos los venezolanos para la vacunación. Si te lo llevo por ahí, tú verás la situación que en materia de salud estamos viviendo. Hay una gran inseguridad que es de alto riesgo para nosotros. Carlos, tú dices que de ninguno de los dos gobiernos, vamos a llamarlo así, se ponen de acuerdo para la salud, ¿no? Para el tema de la vacunación. Pero sí hemos visto que hay un posible acuerdo para participar en las próximas elecciones que tú mencionas. Desde mi óptica, presumo, porque ya fijaron fecha y hay mucha actividad de carácter electoral, ¿cierto? No en publicidad, pero sí en los contactos que se están haciendo en las barriadas y factores pues que ya desean
ya desean ser candidatos, porque ser candidato es una cosa y concretar el curul es otra cosa, ¿me comprendes? Y entonces, ¿cómo evalúas tú la participación del ciudadano común? ¿Están motivados a participar o simplemente a la expectativa que...? Mira, lo que he percibido en mi país, en mi pueblo, es una gran tristeza por todo lo que estamos viviendo, porque hay un déficit de muchas cosas. Aparte de que hay un déficit, el alto costo de la vida, ¿me comprende? El alto costo de la vida. Aquí hay una anarquía en lo que es la venta de los alimentos. En un lugar está un precio, en otro lugar está un precio. No hay un control que realmente ajuste los precios de una manera única, ¿verdad? En beneficio del pueblo. Aquí cada quien hace lo que le viene en gana y hay un gran déficit de presencia de funcionarios, ¿verdad? Porque muchos han desertado, muchos se han ido y muchos se han dedicado pues a lo que es la actividad de buhoneros, ¿me entiendes? Y ya lo que son los establecimientos públicos, establecimientos en materia de administración pública, no hay ese tren de funcionarios como lo había antes. Muchos han desertado. ¿Cómo vivir con los pocos ingresos que se percibe por la vía formal, no? Exacto. ¿Cómo uno vive? Mira, vale, por lo menos yo soy abogado, ¿verdad? Yo hago cualquier tipo de gestión de carácter legal, pero así como hago gestiones de carácter legal, busco armar grupos para la distribución de comida de los supermercados que necesitan trasladarse. ¿Cómo te digo? Llaman a mi teléfono, por decirte, y yo llamo a otra persona para que vaya a buscar la comida y la lleva hasta la dirección, y ahí uno se gana un porcentaje en el traslado de esa comida. ¿Me comprendes? O sea, que se hacen actividades adicionales a la... Exacto, actividades adicionales, tú lo has dicho, para poder subsistir, porque el alto costo de la vida es inalcanzable. ¿Me comprendes? ¿Hasta cuándo vamos a tener esta situación? ¿Hasta cuándo vamos a salir, de acuerdo a tu percepción? Mira, aquí hay que hacer todo lo contrario. Es todo lo contrario. Bueno, mira, buscar una democracia más firme. ¿Cuál es la democracia más firme? La democracia más firme es que los partidos políticos de la oposición que se democraticen, que eleven su actitud a las democracias internas, porque tenemos en las direcciones regionales los mismos directivos que cuando llegó Chávez al poder, pues. Henry Ramos Ayú era por darte un nombre, era miembro del CENIAD cuando llegó Chávez, y todavía ahí está Henry Ramos Ayú, 22 años, y en esos 22 años han llamado a algún proceso electoral interno. Uno de los últimos que llamó a un proceso electoral interno fue Luis Emilio Rondón, y fue execrado, fue excluido, como han sido excluidos tantas personas, Antonio Ledesma, Liliana Hernández, el mismo Claudio Fermín, con todo lo que se le pueda cuestionar, pero él fue excluido. ¿A qué se debe esa dictadura interna dentro de los partidos políticos? Bueno, porque a través de la dictadura interna de la política, tú tienes control de un partido y tienes control de ir a un diálogo, tienes control de ir a un negocio, tienes las siglas, y las siglas de los partidos políticos te generan poder. ¿Me comprendes? ¿Tú simpatizas con algún partido político, Carlos? Mira, ¿o militas? Ven acá, yo soy adeco de tradición. Mi bisabuelo era adeco, porque mi bisabuelo paterno y materno eran adecos de la época de Rómulo, posterior, y mi abuela, que paz descanse los dos. Después mi mamá es adeca. Después mi marido, me encuentro con un tren de mis tíos, que casi todos eran adecos. Y yo, ¿verdad? Me crié no por formación, sino por tradición. Posteriormente fui formado en esa sigla. Y hoy día ocurren situaciones que, mira, que han quebrantado la doctrina interna, y la que incluso a través de un sistema electoral
¿verdad?, interno, don Rómulo Betancourt. ¿Me comprende? Bueno, Carlos, quiero que nos dejes un mensaje final para toda nuestra audiencia. Gracias por atendernos. Bueno, a la Venezuela heroica y a América Latina, el continente de la esperanza. Para poder hablar, los partidos políticos, para poder hablar de democracia, tienen que someter a las democracias internas sus propios partidos políticos y que las militancias elijan sus autoridades cada 3 años. Y que nada más las autoridades pueden ser reelectas 2 veces. No como ocurrió aquí, que se eternizaron, todos se eternizaron. Haz el análisis y verás, ¿me entiendes? Entonces, aquí tiene que haber una profundización de la democracia en ambas partes, en ambas situaciones de lo que hoy día estamos viviendo. Muy interesante, Carlos, rescatar la democracia no solamente a nivel del gobierno, sino también en los partidos políticos. Bueno, mis amigos, desde acá, desde esta zona de frontera, desde Arauca, hicimos contacto con el estado Aragua, con Carlos Beroes, dirigente de ese estado. A ustedes, amigos, desde acá, desde esta zona, reportó para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Zaraza. Bueno, fue el segundo reporte de Oliver Luyano y con este reporte pues terminamos nuestra edición del día de hoy. Y así hemos llegado al final de una emisión más de Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es Noticia, a través del dial 1400 AM, la voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales, en enlace con la voz del Río Arauca 1110 AM. Agradecer en el Control Master al señor Víctor Márquez y a Roberto Alexis Rojas, en las redes sociales a Alex Meneses, Alan Peralta con registro nacional 0715 y quien les habló, Nancy Pacheco, con registro nacional 0713 del Colegio Nacional de Periodistas Seccional Norte de Santander. Agradecer también a nuestra compañera de mesa, Gabriela Parra, porque la vamos a tener en el horario de la tarde. Claro, ha sido el estreno oficial, el rompe de cinta para Gabriela Parra, que va a estar a partir de este momento acompañándonos en la mesa de trabajo todos los días, aquí en Venezuela Siempre Venezuela. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre nos vemos en la tarde. Sí, recuerden nuestro horario de 5 a 6 de la tarde en enlace con Radio San José de Cúcuta y Aruba Estéreo 91.5 FM.